Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos ricamente. Como siempre siento y siempre digo que es un privilegio poder estar conectados, queriendo escuchar un poco de la palabra de Dios. A ver, voy a conectar la pantalla. ¿Logran verla? Sí, hermano. Amén. A ver, se fue para atrás. Ok. Pues, hermanos, en verdad sí, es un gusto, un honor poder compartir con ustedes. Siempre he dicho que este privilegio de poder hablar de la palabra de Dios es siempre un reto, porque solamente Jesús fue el único que tuvo la autoridad cuando hablaba y se notaba en su rostro, lo que decía era cortante. Y cada vez que pues, nos toca hablar de la palabra de Dios es un reto para nosotros, porque primero pues tenemos que vivir lo que estamos hablando. Y en la semana, pues Gonzalo siempre acostumbra a decirlo un mes antes. Siempre uno está como, bueno, tengo que practicar, tengo que vivir lo que voy a decir, y a veces no es fácil, ¿no? Porque primeramente tenemos que vivirlo nosotros para poder enseñar un poquito de lo que la palabra de Dios quiere. Y el tema del carácter cristiano es un tema bastante bueno, en verdad. Dios trabaja mucho en esa área, pero la tensión como tal, que es lo que vamos a hablar, sinónimo de enojo, es algo que característico, pues, pareciera como de todo ser humano. No hay ser humano que no haya experimentado o haya vivido esta parte de la tensión, ¿no? Y más en estos tiempos que pareciera como que las horas se acortan y todo pasa rápido. E incluso, pues, pensando que hasta en la cuarentena el tiempo pasó rápido. Uno se pregunta cómo es eso posible si está en la casa leyendo y en la hamaca y tomando café y el tiempo pasando rápido. Ya como que preocupa un poco, ¿no? Así que el tema que vamos a leer y vamos a estudiar es el carácter cristiano, y es la tensión. Pues me imagino que Gonzalo como que buscó a alguien experto en enojo, alguien que haya vivido esa parte, y dijo, Mario es el que tiene diplomado en enojarse fácilmente, ¿verdad? El que tiene todas las experiencias, las tensiones, el hombre que puede hablar un poco de su propia experiencia. Y pues, hermanos, en realidad esa es una de las áreas que personalmente he luchado bastante, porque en mi vida, pues, desde que me casé con Ana, decidí en ese momento trabajar como independiente, y he montado muchos proyectos, y esos proyectos han sido bastante intensos, de miles de dólares para ese entonces, y manejar esa cantidad de dinero con esa cantidad de trabajadores, en realidad me hizo acelerar la vida. Y para mí era fácil, era como un auto andando con un poquito de gas, rodando con un poquito de fosforito, y ¡puf!, explotaba esa persona, porque era demasiada la tensión que uno tiene. Y esa tensión que uno tiene a veces, si no la logra controlar o uno no la logra manejar, puede llevarnos a cometer muchos errores. Así es que la Biblia, la escritura que Gonzalo nos compartió para hablar, en realidad nos da 3 puntos muy buenos, porque nos dice el problema, nos da la solución y nos da un consuelo. Entonces, en definitiva, no hay más escritura que compartir más que esta. Y a veces uno habla pues para expresar nada más, pero las escrituras solas por sí hablan. Con solo leerlas uno ya tiene la corrección, el ánimo y las instrucciones que Dios tiene. Pero bueno, siempre es bueno hablar de las experiencias propias y lo que uno opina de ellas, ¿no? Así es que me acompañan a la escritura que vamos a compartir el día de hoy, que está en Santiago 19 al 21. La voy a leer en la Reina Valera. Santiago 1, del 19 al 21, dice así:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta escritura no la puse ahí porque la voy a desglosar en los 3 versículos y vamos a volver a leer versículo por versículo. Ahora, puse esto que viene, pues, de qué es el enojo y eso es como que, hasta si le pregunto a Ian, ya Ian sabe, aunque no sabe ni hablar bien, ya sabe lo que es el enojo. Ian, cuando se enoja, él estira los 2 brazos, se inclina así y va caminando como mirando al suelo. Y ese hombre va enojado ahí donde va. Y ese hombre a esa edad ya sabe lo que es el enojo. Pero puse 3 definiciones antes de llegar a la escritura, pues para debatir un poquito, ¿no? De lo que experimentamos todos. Es un estado emocional que varía en intensidad. Y eso es cierto, el enojo es un estado emocional, pues algo que tenemos ya implantado dentro. Y sí varía en intensidad, porque varía de acuerdo al problema o de acuerdo a la dificultad que tú estás teniendo. No podemos decir que yo me voy a enojar igual si de repente Ian me derrama algo acá, o a enojarme igual a que alguien me choque el auto, ¿verdad? No es lo mismo como me trate una persona afuera o cuando me trate a alguien aquí adentro. Entonces eso varía mucho, la intensidad que uno pueda tener en el momento de tener esa emoción en el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la mañana yo me levanté, quería levantarme a las 5 de la mañana y me levanté a las 5 de la mañana, pero me volví a acostar pidiendo los 15 minutos más y me llegué a levantar 1:30 más tarde. Y tenía muchas cosas que hacer, así que, bueno, me levanté tarde, me bañé, pasé mi tiempo de oración y me fui. Pum, tomé mi cafecito y me llevé mi desayuno y hice una vuelta en Petroauto. De ahí me fui para la escuela a ver si podía averiguar lo de la niña, y de ahí me fui a buscar un teléfono y el muchacho no estaba. Ya iba acelerado en ese momento. Y llego al municipio a ver los impuestos que debo pagar mientras estuvimos cerrados en la cuarentena, y los muchachos como que no encontraban información y tenían que pagar o no tenían que pagar y no sabía, y me dijeron que bueno, que regresara, y a lo que salgo la llanta flat, ya iba apurado porque tenía que abrir el local, cambié la llanta rápido, pum, 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 y cuando voy el muchacho todavía no había llegado para que me diera el repuesto, y cuando llego acá, pues muchos clientes esperándome, eran como 2 o 3 esperándome para que le reparara los equipos inmediatamente. Y ya mi corazón estaba intenso, ya tenía intenso. Ya me faltaba como el fosforito o algo ahí para que ya Mario en cualquier evento se pudiera enojar. Pues gracias a Dios, sabiendo que la clase que tenía que dar era de enojo, pues yo en mi mente, no te enojes, tranquilo, agárrala con calma, medita, piensa. Y gracias a Dios no fue la experiencia, ¿no? Sino de cómo pude controlar esa parte. Pero sí, es dependiendo de la intensidad que uno tenga. En ese momento, gracias a Dios, hasta esta hora, no ha ocurrido nada que me haya alterado un poquito más mi estado emocional. Pero pudo haber pasado. Y entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado conmigo si después de ese estrés o esa intensidad que tuve en el momento, cómo pude haber reaccionado? Entonces eso es algo que nos da como un indicio. Mira, estás pasando un día acelerado. Tómala con calma, analízalo bien, porque puede llegar a un punto de enojo. Y nosotros no sabemos qué puede venir en el día, pero sí sabemos que ya estamos acelerados. Entonces siempre es respirar profundo, tomarla con calma para que eso no llegue a ocurrir, ¿verdad? También es una energía dada por Dios para ayudarnos a resolver problemas. Sí, es una energía que tenemos muy dentro. Esa energía nos da la forma de poder ayudar a los demás. En la Biblia hay 3 partes donde nos comentan de que fueron utilizadas en esa forma como para defender a otros, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas 2, 11 al 14, cuando Pablo corrige a Pedro, en las primeras partes, el versículo 12 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara
porque era de condenar. Mira lo que dice Pablo, le resistí cara a cara. Acá en Panamá es como, vamos a ver cara a cara, y cuando dice vamos a ver cara a cara, úpale, hay un problema, porque hay algo ahí que pasó. Entonces Pablo estaba enojado y utilizó ese enojo para corregir a Pedro. También cuando Samuel, el profeta Natanael le dice a David, le comenta la historia de la persona rica que agarró una oveja de una persona pobre. David también se llegó a enojar ahí. Fue en pos de la persona que estaba siendo afectada. Y Jesús, o sea, todos recordamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando él fue al templo, Jesús se enojó y Jesús empezó a tumbar mesa, moneda, paloma, y fue un enojo en pos del templo de Dios, porque lo estaban utilizando para otras cosas. Sin embargo, ese enojo se cataloga como un enojo santo. Nosotros no podemos ir allá al municipio y enojados tumbar las cosas, porque a nosotros sí nos va a ir mal, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tuvo control de todas esas cosas, porque después de eso le dio un mensaje. Así es que sí, el enojo lo podemos utilizar para ese tipo de cosas, defendernos en cualquier parte o evento que podamos tener. La otra parte es: el enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira sentimientos intensos. Entonces sabemos pues que es algo natural. Fácilmente nos podemos enojar, pero fácilmente también podemos controlarnos si lo hacemos como un hábito, y lo vamos a ver más adelante. Pero es algo natural que hay entre nosotros. Incluso hay una escritura que nos dice que si nos vamos a enojar, que no nos tome todo el día. Si te enojas, tampoco peques, no peques. Entonces, no es como que malo o un pecado, ¿no? Malo es cuando ya entonces empezamos a tomarlo al extremo. Como cualquier cosa al extremo es malo. El cafecito al extremo es malo, ¿verdad? La soda al extremo es malo, ni siquiera tomarla. Asimismo el enojo, ¿verdad? Todo llevado al extremo es malo. Y el enojo sin control, pues no hacemos la voluntad de Dios, como lo veremos más adelante. Entonces, el enojo es una respuesta natural que se adapta a las amenazas. Porque si alguien me dice algo, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, pues uno siempre tiene la tendencia como a defenderse. Y en la forma en que te defiendes, muy pocas veces lo hacemos con sonrisa. Siempre quedamos como medio serio, pensando en por qué me estás amenazando. Y en esa seriedad hay un poquito de enojo en el corazón, ¿verdad? Así que siempre tenemos esa tendencia o ese sentimiento a querer enojarnos un poquito, aunque no estemos enojados, siempre nos ponemos serios. Y ya es como el inicio el inicio a llegar a estar enojados. Entonces es algo intenso que viene ahí. Se viene un videito que quiero compartirle, que a veces se ve chistoso el video y todo, pero es así. Uno puede estar tranquilo, relajado, y bueno, quiere solucionar el problema, pero va de poco a poco, hasta que tú sientes que explotas. Pero en ese poco a poco tú te das cuenta: mire, ya voy llegando a un nivel, ya voy pasando a otro nivel, ya debo relajarme. Tú te puedes hablar internamente y decir: no, ya yo sé cómo voy a controlar todo esto, ¿verdad? Vamos a... Sí, es así, como que queremos solucionar algo y luego terminamos como parte del problema. Y eso yo lo viví en carne propia hace unos días atrás. Hubo una situación muy difícil allá en mi casa con mi hermana, y pues mi hermana mandó un audio. En el audio ella quiso hacer las paces, decir que lo quería solucionar y todo, y a medida que fue hablando, fue mencionando, hasta que el audio terminó enojada. Y algo que si no tenemos control de ellos, es muy difícil, ¿no? Entonces el temperamento, el estado emocional es algo intenso que va variando de acuerdo al momento en que estamos teniendo. Entonces la Biblia nos enseña sobre ese punto y nos recalca qué debemos hacer nosotros los cristianos para no caer en ese estado, que es muy fácil caer en ello. En el versículo 19 dice así:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esta palabra hombre pareciera como que fuera una de doble sentido aquí, como con dobles intenciones, porque ya sabemos que aquí aplica hombre para la raza humana, para el ser humano, niño, joven, adolescente, adulto, mujer, todo hombre, ¿verdad? Sea pronto para oír. Pero como que también dice, el hombre de la casa, nosotros como que somos más chispitas para enojarnos. Aquel hombre, el macho alfa del hogar, ¿verdad? Es como que también no está tirando dos indirectas, ¿no? El hombre como raza humana y el hombre, como tal, el que debe tener cuidado con esa parte. Entonces dice que debemos ser prontos para oír. Y eso es algo que en realidad se aprende. Oír, aprender a escuchar no es algo que lo aprendemos nato por ahí caminando. Ahora que mi hija empezó a estudiar y Ana se ha encargado de darle sus estudios, veo que a ella le hacen una lectura comprensiva. Y en esa lectura, ella lee y debe entender lo que lee. Entonces, ella tiene que comprender lo que está leyendo y aprender a escuchar lo mismo. A lo mejor no estamos leyendo, pero debemos escuchar a quien nos está hablando. Y cuando nos están hablando en algo que no nos gusta, no sabemos escuchar, porque la persona está hablando y nuestro corazón ya está como acelerado, empezando a palpitar. Y muy dentro de nosotros, nuestra mente está pensando en cómo me defiendo, si fue lo correcto, si fue verdad, si lo que está diciendo, ella no se está mirando lo que está diciendo o él no se está mirando lo que está diciendo. No sabemos escuchar, porque la persona está hablando allá y nosotros estamos acá, a lo mejor distraídos en otras cosas, y no sabemos escuchar, y por no aprender a escuchar cometemos errores. Y a lo mejor la persona hasta se está disculpando, pero como no nos gustó la primera parte, entonces terminamos enojados. Entonces la Biblia nos dice que debemos ser prontos para oír, debemos estar atentos a lo que está diciendo, calmar nuestro corazón, calmar nuestra mente, calmar todo y escuchar. Yo la he vivido con mi esposa, y espero que por ahí no esté conectada, porque hoy estoy en el trabajo, hoy no pude ir a Panamá, a la casa, perdón, pero a veces mi esposa me está hablando, y no es que estamos peleados, discutidos, simplemente estamos conversando, y mi esposa me está hablando, y empiezo a escuchar un eco en el fondo, un eco, y Ana está hablando, y mi mente está en la computadora que hay que reparar, en el repuesto, en los impuestos, en lo que hay que pagar, y de repente reacciono y vuelve la voz a mi oído. Entonces, para poder defenderme y no recibir mi justo castigo, empiezo a hacerle preguntas del tema, ¿verdad? Y empiezo a incorporarme a la conversación. Pero ahí me fui un poco. Y a veces no quiero preguntarle qué fue lo que dijiste porque me puedo meter en graves problemas. Así es que me incorporo, pero me pierdo en la conversación, porque mi mente y mi corazón están en otro lado. Y eso pudo haber ocasionado una discusión, un tema, un problema. Es bueno aprender a escuchar, pero para aprender a escuchar hay que calmar dos cosas, la mente y el corazón. Y es muy difícil calmarlas, en verdad es muy difícil. ¿Cómo escuchar una clase como la palabra de Dios del día de hoy cuando tú tienes un problema que resolver mañana? La Biblia nos dice, aprende a decir pronto para oír, pronto, hazlo. Desarrolla el oído, porque mañana es otro día y lo que estás aprendiendo hoy te puede servir, o lo que se está diciendo ahora mismo te puede servir. Entonces, ese es el primer punto, debemos ser buenos para escuchar. ¿Por qué será que Dios nos dio dos oídos y una sola boca? ¿Verdad? Porque a lo mejor tenemos que escuchar con ambos, si no escucha uno, escucha el otro, y una sola boca es para él, hablar una sola vez y escuchar dos veces. Seas pronto para oír, dice la palabra de Dios, y tardo para hablar, y eso es como que hacemos todo lo contrario, como que estamos diseñados para hacer lo contrario. La persona no ha hablado y ya estamos respondiendo, como que la boca no está conectada al cerebro a veces, y entonces la Biblia nos dice, tiene que ser tardo para hablar. Entonces, cuando uno habla con otra persona, en el enojo debemos aprender una cosa, saber identificar quién está hablando, porque muchas veces en la calle nos pueden insultar personas, pero no sabemos si es la persona
o está bajo el dominio del enojo, la desesperación, la angustia, ella puede tener problemas. Lo que recordemos es que estamos bajo un dominio de fuerzas espirituales. Y la Biblia nos ha mencionado que muchas personas han sido poseídas, o a lo mejor no poseídas, pero son controladas o son insinuadas. Entonces, debemos saber identificar quién nos está hablando, ¿verdad? Para no poder enojarnos, como dice la Biblia, para poder ser tardos en enojarnos, tardos en airarse, como dice la palabra de Dios. Debemos aprender a identificar quién está del otro lado insultándonos, o a lo mejor corrigiéndonos, pues debemos ver con el corazón. Y si estamos calmados, escuchando, a lo mejor nuestro corazón ya está preparado para recibir el mensaje que nos está dando. Nuestra lengua se debe congelar. Eso yo lo digo. Ahí tengo un amigo que es técnico y él viene acá. Ese muchacho me impacta porque yo le puedo preguntar cuál es tu apellido y él toma 3 segundos para decir Barzallo. Toma su tiempo para responder cualquier cosa. Y en verdad me llama la atención la tranquilidad que ofrece esas personas al hablar. Esos segundos que se toma para hablar, es como si la lengua se le pegara en el paladar. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que somos tardos para eso, para hablar. Y no lo hacemos. Empezamos a responder inmediatamente apenas dicen la mitad de la palabra. Y Proverbio dice que esas personas que son así son insensatos. No son necios, o somos necios, porque la persona no termina de hablar y ya estamos respondiendo. Esa es una necedad. Entonces debemos aprender que la lengua tome sus 5 segundos para poder responder. Es como el internet, ¿verdad? El internet a veces cuando está lento empieza a cargar, debemos hacer así nuestra lengua. Nos hicieron una pregunta, como que empieza a cargar mientras carga el sistema operativo lo que hay aquí en la mente, mientras baja y pum, la procesa para que podamos soltarlo. Entonces eso es lo que nos dice la Biblia. Vamos a aprender a hacer eso, ¿no? A ser lentos para hablar, para poder no meter las 4 patas, ¿no? Como decimos aquí en Panamá, cuando a veces lo hacemos por simplemente hablar o enojarnos. Hagamos que nuestra lengua empiece a calmarse poquito a poquito y que no sea tan acelerada en eso. Entonces, aquí nos dieron el primer consejo. Desarrollemos cómo escuchar, hagamos que nuestra lengua se pegue en el paladar para que podamos hablar con lentitud y que no nos enojemos tan rápidamente. Ya sabemos que para llegar a un punto de enojo, pues hay una intensidad que va de poquito a poquito y eso podemos detectarlo, ¿verdad? Esta semana tuve esa tentación en el hogar y pues como ando con el tema del enojo, siempre tengo presente, no, tengo que trabajar esa parte en mi corazón. Y me ha servido, la verdad me ha ayudado bastante y espero que me siga ayudando por el amor de Dios, porque en verdad es algo que creo que vamos a morir, o yo voy a morir con eso, con esa lucha en el corazón. En el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es cierto, cuando uno está enojado, no hace lo que Dios quiere. No nos permite devolver mal por bien, como lo dice en Romanos 12:21. Cuando alguien nos acusa o nos corrige, no nos permite, porque empezamos a decir, bueno, pero ¿quién eres tú para acusarme? En nuestra mente estamos pensando eso. ¿O quién eres tú para decirme eso? Una de las cosas que mi esposa siempre me dice, y yo ando como, es que por el calor a veces dejo el suéter en la sala, o a veces lo dejo allá afuera, en el patio, en la lavandería, y siempre me anda recalcando, pero tú dejas el suéter por todos lados. Y yo, sí. Entonces, cuando nos dicen algo, uno queda como, yo debo calmarme y decir, es cierto, pero muchas veces no me permite hacer la voluntad de Dios porque empiezo a acusarlo, empiezo a juzgarlo, uno bloqueado, hace muchas cosas malas. Entonces, es bueno tratar de controlar el enojo para poder hacer la voluntad de Dios en todo momento. En la calle, si alguien nos grita, o acá en el trabajo, dependiendo de los clientes, en el hogar, tratar siempre de hacer la voluntad de Dios. Se vuelve egoísta porque se siente uno atacado, y es cierto.
cuando uno se enoja es porque uno se siente como que me están atacando a mí. Y empieza primero el orgullo. Bueno, pero ¿por qué yo? ¿O por qué tú me acusas? ¿O por qué tú me estás diciendo eso a mí? Que yo soy inocente, ¿verdad? Y empieza el orgullo a atacar. Empieza el orgullo a atacar porque me estás atacando a mí, o me estás diciendo a mí. Entonces empieza el egoísmo porque soy yo, y luego se desarrolla el orgullo porque soy yo. Entonces empiezo a atacar a la otra persona porque me estás atacando a mí. Entonces esa es otra parte que no nos permite hacer la obra de Dios, porque sentimos que somos nosotros los que somos juzgados y no vemos el panorama completo porque ya el enojo nos ha bloqueado, ¿verdad? Fácilmente tomamos la posición de Dios. Ah, me hiciste esto, ahora te lo voy a hacer yo a ti. Ah, ok, ahora tú me la pagas. Ahora no te voy a hablar. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a aplicar la ley del silencio. Y no hacemos como Dios dice, déjame a mí la justicia es mía, soy yo quien se encarga de hacer la justicia. Entonces, enojado fácilmente, queremos tomar la posición de Dios, ¿verdad? Queremos juzgarlo, queremos corregir, queremos tomar la justicia con nuestras manos, porque estamos enojados y me hiciste esto, me hiciste lo otro, y no dejamos que Dios se encargue de hacer lo que ocurrió en ese momento, porque estamos airados, estamos con la lengua suelta, diciendo, simplemente estamos con nuestra mente suelta, nuestro corazón suelto, y no nos estamos controlando en esa parte, ¿no? Entonces, el último punto del versículo es que no nos permite pasar la prueba. Hermanos, esto es muy importante porque en lo personal siento que eso es así. Nosotros como cristianos necesitamos pasar pruebas, necesitamos crecer en fe, y la única forma de crecer en fe es a través de una prueba. Pero nos enojamos siempre cuando nos viene una prueba, o en el corazón estamos como reclamándole a Dios, ¿por qué me pusiste esta prueba? Y empezamos a enojarnos porque la prueba vino. Y entonces fallamos la prueba porque ya de salida empezamos enojados. Si de repente hoy no tenía para pagar algo, o si tenía para pagar algo, me pasó este problema y ahora tengo que usar el dinero para eso, ya me enojo. Y es una prueba que Dios nos está poniendo, a lo mejor, porque sabemos que Dios no tienta a nadie, pero a lo mejor es algo que está ahí para crecer en fe y crecer en paciencia, y fallamos la prueba porque nos enojamos. No nos permitió crecer en esa área. ¿Okay? En el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el versículo 21. Desechando toda inmundicia y abundancia. Hay hábitos que tenemos que debemos desechar. Por ejemplo, ese hábito de no orar o no leer a cierta hora en la mañana es un mal hábito y se le puede llamar una malicia, una inmundicia. ¿Por qué? Porque el éxito, lo dicen los empresarios, lo dicen quienes hablan palabras motivacionales, y lo dice la Biblia, que sin disciplina no podemos llegar al éxito, no podemos llegar a tener algo en nuestras vidas. Y la primera disciplina o buen hábito que debemos acostumbrar es orar en las mañanas y leer la Biblia. Y el mal hábito es salir acelerado, como por ejemplo hoy me tocó salir a mí. Eso es un mal hábito que debemos quitar. Debemos desechar cualquier mal hábito que tengamos, lo dice la Biblia, porque al desecharlo poquito a poquito podemos ir eliminando el enojo, ¿verdad? Porque con malos hábitos es fácil llegar a enojarse. Hay que hacerlo, hay que buscar cuál mal hábito tengo en mi corazón. Desechar las preocupaciones. Ese es el primer detonante que tenemos en nuestra vida. Si estamos preocupados porque mañana tenemos que pagar el colegio, mañana hay que pagar la luz, ya llevamos preocupaciones en nuestra mente. Ya vamos preocupados para el día de mañana. Entonces, si ya vamos preocupados, con un fosforito ya podemos detonarnos, porque ya vamos acelerados. Entonces, ese es un mal hábito que debemos quitar, una inmundicia que debemos quitar, porque la Biblia en Mateo nos dice que no debemos preocuparnos, porque eso lo hacen los paganos, ¿verdad? Eso nos dice la Biblia. Entonces, eso hay que desecharlo.
Debemos ser oportunos, hermanos. Debemos atacar el problema, no a la persona. Cuando tenemos una discusión o un problema, debemos hacer eso. Atacar el problema, no a la persona. Recuerde que la persona puede estar con otros problemas, debe estar que simplemente ella no controló su enojo, ella no controló, ella tiene la tensión alta o él tiene la tensión alta, anda preocupado. Entonces, siempre el problema, no a la persona. Y bueno, como dice, debemos actuar. Si algo pasó, debemos actuar, no reaccionar. Si me están corrigiendo y la palabra de Dios me está corrigiendo, debemos actuar, no reaccionar. Eso es lo que Mario Basayo trata de pensar todos los días. No reacciones, actúa, no suelte la lengua, piensa. Entonces la Biblia es muy, muy clara en las cosas que nos enseña en cuanto al enojo. Y con estos tres versículos no fue necesario en realidad buscar más escrituras que nos hablan del enojo, nos hablan de nuestra necedad, nos hablan de nuestro carácter, de cómo somos. Solo con esos tres hábitos y tres cosas que debemos hacer, tenemos suficiente para practicar, ¿verdad? Primero vamos a desarrollar nuestro oído. Cada vez que alguien nos habla, vamos a escucharlo, y cuando nos toca hablar, vamos a procesar primero unos segunditos ahí, la lengua pegada en el paladar, pum, 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 y empezamos a hablar entonces y tratar de calmar nuestro corazón, ¿verdad? Que es lo que la Biblia nos dice. Y pues dice que para eso debemos desechar todas las cosas que nos llevan a ese tipo de intensidad elevada, como le pasó a don Ramón, ¿verdad? Don Ramón venía tranquilo con sus manos en el bolsillo, pero ya venía preocupado. Ya venía tenso, pero venía tranquilo. Y quiso hacer las paces con el chavo, pero a medida que fue recordando lo que el chavo hacía, se fue enojando hasta que se enojó. Entonces ya iba preocupado a todas las cosas que ocurren. Y eso no puede pasar fácilmente, ¿verdad? Quiero